Muy buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de un antídoto. Y bueno, ya leímos, perdón, el versículo de Lucas 5:52 y quizás tengan curiosidad de saber de qué va a tratar el tema de hoy. Cuando hablamos de antídoto, hablamos de una solución, sobre todo de salud, ¿verdad? Algo que nos puede curar, que nos puede sanar, que nos puede sacar de un problema. Y hoy vamos a hablar de muchos de los problemas que estamos viviendo en la actualidad y lo que desencadenan. Les voy a pedir, por favor, que busquemos en sus Biblias el libro de Juan. Vamos a buscar este versículo que sé que muchos de ustedes lo conocen, que se encuentra en Juan 16:33. Aquí vamos a leer una realidad que vivimos todos los días y una promesa y esperanza para nosotros. Dice Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz, ¿sí? Y dice una realidad, algo que es muy cierto, que si nosotros estamos viviendo en esta actualidad y todas las generaciones que han pasado por este mundo, pues van a corroborar, y es la aflicción. Si dice, en el mundo, es decir, en esta tierra, en este planeta donde vivimos, hay algo del que no vamos a escapar, ¿sí? Que es aflicción, ¿sí? Dice, en el mundo tendréis aflicción. Eso es un hecho. No importa qué edad tengas, no importa en qué estrato social te desarrolles, no importa si asistes o no a la iglesia, si eres cristiano o no eres cristiano. Una realidad para la humanidad en este planeta es la aflicción, y aflicción de todo tipo. Pero les decía que encontramos una realidad, pero una promesa también, que dice, confiad. Tienes aflicción, pero confía. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces, es una realidad con promesa. Es una realidad triste porque pasamos dolor por esa aflicción, pero con la promesa de que si Jesús venció al mundo, Él nos está diciendo que nosotros también lo vamos a hacer. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que implica vivir en aflicción, lo que implica vivir en este planeta. Implica que en nuestra vida tengamos muchas situaciones que nos abrumen, que nos saquen de nuestra zona de confort, que nos pongan tristes, que nos pongan quizás sin esperanza. Hay muchas situaciones que pueden suceder a nuestro alrededor que nos mantienen con aflicción, que nos mantienen con preocupación, que nos mantienen quizás en momentos de estrés. Y vamos a hablar hoy acerca del antídoto contra la aflicción, pero más que nada contra lo que produce la aflicción constante en nuestras vidas, que es el estrés. Y bueno, aquí les puse algunas situaciones que vivimos que nos pueden generar estrés. Y que el estrés es una palabra muy de moda en nuestra actualidad. Es tan sonado y es tan vivido por muchos de nosotros que pues nos va a sonar familiar este tema, ¿verdad? Nos vamos a identificar un poco en esto. Y bueno, ¿cuáles son esas situaciones que nos ponen nosotros sentimos que nos ponen en riesgo, que nos quitan la tranquilidad, que nos quitan la paz? Pues aquí les puse algunas, ¿verdad? No son todas, obviamente, pero pues son las más comunes. Por ejemplo, cuando te quedas sin trabajo, esa incertidumbre de saber qué va a pasar en el futuro, voy a tener dinero para solventar mis gastos, para poder, si tienen hijos, para poder mantener a sus hijos. Sí, esa es una situación que genera aflicción, que genera preocupación. ¿Cómo está la situación política en la actualidad? Algunas situaciones de relaciones, por ejemplo, la separación, el divorcio, incluso también cosas positivas, como lo es casarse.
casarse es algo positivo, es algo bueno que alguien espera y sueña con ese momento, pero también genera cierta preocupación, cierto estrés, ¿sí? Una enfermedad, el diagnóstico de una enfermedad, incluso algunas situaciones que tienen que ver con el ambiente, por ejemplo, el calor. No sé quién le estresa el calor o quién le aflige en esta temporada que vimos hace días que estaba haciendo muchísimo calor. Ese calor, algo que es del ambiente, algo que no podemos controlar tampoco, pues también nos puede sacar de esa zona de paz y tranquilidad. ¿Sí? El ruido, no sé a quién le agrada que haya mucho ruido. Hay personas que están acostumbradas a eso, pero bueno, yo soy una de las personas que no me gusta el ambiente muy ruidoso. Entonces, bueno, depende, ¿verdad? El tipo de ruido y cómo se genere, pero eso también genera incomodidad, ¿sí? El tener un cargo en la iglesia o un nuevo puesto de trabajo, presentar un examen para los estudiantes, hablar en público, para algunos es más fácil, para algunos representa miedo, fobia, nerviosismo. Y esto pues nos quita esa paz, nos quita la tranquilidad. Y son cosas que suceden en nuestro día a día. Así que aquí identificamos algunos estresores, pero me gustaría que tú identificaras cuáles son tus estresores, porque no son los mismos. Incluso hasta en esta lista quité algunos, pero incluso hasta un estresor era planear un viaje. Por ejemplo, para mí me relaja planear un viaje, pero quizás alguna persona esté pensando en hacer un viaje de trabajo, en un viaje de turismo y le esté generando mucha preocupación. Entonces, no son los mismos estresores para una persona que para otra. Pero, por ejemplo, la muerte de un ser querido, pues sí representa en general un estresor, ¿no? Entonces, en este momento del tema, me gustaría que pensaras qué es ese estresor, qué situación te está trayendo aflicción y preocupación a tu vida. Y bueno, hablando del estrés, el estrés suele relacionarse con algo negativo, ¿sí? Con algo que trae enfermedad, que trae problemas, que es algo que no se disfruta. Pero quisiera decirles si es una bendición o una maldición. Esta pregunta, quizás si nosotros respondemos ahorita, que estamos estresados, podemos decir es una maldición y es algo que se generó cuando el pecado entró al mundo y es algo que Dios no pudo haber creado. Y la verdad es que no es así, la verdad es que el estrés es una bendición y Dios nos diseñó de tal forma que Él nos diseñó de una forma perfecta. Si nuestros sistemas en nuestro cuerpo pueden regular el equilibrio, si tenemos muchas funciones en nuestro cuerpo que nos ayudan a estar bien. Y algunas de las reacciones fisiológicas que suceden en nuestro cuerpo, que tienen que ver con el estrés, Dios las puso ahí como un mecanismo de defensa ante una situación de riesgo, ante una situación de cambio, ante una situación desconocida. Sí, Dios diseñó nuestro cuerpo con ese mecanismo de defensa, un mecanismo también de adaptación, un mecanismo de autoprotección. ¿Sí? Son reacciones fisiológicas que preparan nuestro cuerpo para qué? Para actuar, para movernos. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos estrés, entonces podríamos entrar en riesgo, ¿sí? El detalle está en que todo lo bueno que hizo Dios, pues se hizo para un propósito en específico, pero el detalle está cuando nosotros pasamos ese límite, ¿sí? Cuando nosotros vivimos de una forma estresada, o sea, en constante autoprotección, en constante adaptación. Y yo sé que no es de manera consciente que estemos pensando, yo vivo autoprotegiendo, yo vivo huyendo del miedo, ¿no? ¿Verdad? Es algo que se desencadena en nuestro cuerpo. Bien ejercido el estrés o bien cumpliendo la función que Dios le dio, pues simplemente nos quita el riesgo y el cuerpo, dejamos que el cuerpo otra vez vuelva a la normalidad. Cuando estamos estresados, cuando estamos con estos estresores y estamos reaccionando a lo que nos está pasando, el cuerpo empieza a producir hormonas que hace que nuestro cuerpo en general tenga cambios, ¿sí? Cambios de adaptación a este nueva situación, ¿ok? Pero la enfermedad del estrés se da cuando
este estresor dejamos que esté mucho tiempo cuando no resistimos a esta fase de estrés. Entonces pasa el tiempo y esas hormonas elevadas nos están afectando nuestro cuerpo hasta llegar a una fase en la que el cuerpo ya no puede por sí mismo equilibrar bien toda esta situación y entonces comenzamos a agotarnos. De tanto estar resistiéndonos, peleándonos en nuestra mente, nuestro cuerpo, en esa zona de alerta tanto tiempo, cuando era diseñado para un pequeño momento, el pasar el tiempo, entramos a esta fase de resistencia después de agotamiento. Y el agotamiento sucede que es un agotamiento psíquico, es un agotamiento mental, pero también es un agotamiento físico, es algo que provoca enfermedades, ¿sí? Entonces, ahí es el detalle, ¿no? Que Dios creó algo bueno, pero las preocupaciones, los estresores, las cosas que nos afligen, están teniendo más dominio sobre nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos estresamos de una forma que produce enfermedad. Y ese estrés va a afectar todo lo que somos, ¿sí? Nosotros fuimos creados por Dios y fuimos creados con estos elementos de nuestra vida. Tenemos un cuerpo físico, ¿sí? Tenemos una mente, nuestro cerebro, donde se procesan pensamientos, una mente en la que pues, tomamos decisiones, tenemos el desarrollo cognitivo y tenemos también la parte espiritual, donde nosotros podemos desarrollar esa fase para conectarnos con Dios, ¿sí? Y tenemos otra faceta del ser humano que es el entorno social o todo lo que tenga que ver con con las relaciones. Y resulta ser que esos estresores que ya identificamos, pues pueden afectarnos en todas estas áreas de nuestra persona, ¿sí? Esto significa que las reacciones, el cómo reaccionamos ante estos estímulos puede generarnos problemas de salud física, de salud mental, de salud espiritual y de salud relacional. Y también, pues, así como identificamos estas consecuencias en cada faceta, pues también los impulsos o los estresores pueden venir del entorno social, del espiritual, del físico, porque algo físico que nos está pasando, quizás una enfermedad, una reacción alérgica, nos puede estar provocando estrés, ¿sí? Entonces, tienen esta relación. Y bueno, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, que es importante entender la influencia del estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a tomar conciencia de cómo puede afectarnos cuando no hay un control de esta reacción que Dios puso en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque este estrés muchas veces decimos, bueno, creo que me afecta en lo físico. Y bueno, es algo peligroso, ¿verdad? Las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Que ahorita vamos a ver a continuación. Pero también ese estrés nos va a afectar de una forma integral, nos va a afectar en cómo nos relacionamos con las personas, o sea, en nuestro entorno social, en cómo nos relacionamos con Dios de manera espiritual, en cómo nos relacionamos, en cómo pensamos, cómo está nuestra mente y finalmente, pues, cómo está nuestro cuerpo. Aquí les quise poner algunas de las consecuencias cuando nosotros estamos en estas situaciones estresantes por mucho tiempo. Ya cuando nuestro estrés ya pasó la fase de lo que era normal, se instaló en nuestra vida, nuestro cuerpo estaba resistiendo o ya estamos en la etapa de agotamiento. Cuando estamos en la etapa de agotamiento, es cuando vienen todos estos problemas. Y bueno, en cuanto a nuestra dimensión física, nuestro cuerpo, pues al momento de nosotros permitir que una situación llegue a hacerse estresante por más tiempo, estamos maltratando nuestro cuerpo, ¿sí? Estamos desgastando y este cuerpo está pues sufriendo las consecuencias. Entonces ahí vienen las enfermedades psicosomáticas y algunas otras situaciones como el envejecimiento prematuro, la depresión del sistema inmunológico, las enfermedades cardiovasculares, el asma, incluso hasta la artritis reumatoide, la hipertensión,
la obesidad, y eso es algo que veo constantemente en consulta y que hemos estado compartiendo últimamente, que las personas que tienen obesidad no solamente es porque tienen un alto consumo de alimentos, sino que muchas veces es por altos niveles de cortisol, la hormona que se activa con el estrés. Y por más dieta que puedan hacer, no bajan de peso, porque es una consecuencia física de estrés. Entonces son muchísimas las consecuencias a nivel físico, que es lo que muchas veces se ha estudiado y hemos contado aquí, ¿verdad? En este espacio donde ha habido temas relacionados a este tema, a esta situación del estrés. Pero ¿cómo afecta el estrés a la mente y las emociones? También es algo muy que luego asociamos, ¿no? Tienes depresión porque estuviste estresado mucho tiempo, tienes ansiedad porque tu cuerpo estuvo constantemente en estrés que te alteró las hormonas de la felicidad, las hormonas para sentir placer o regular tus emociones. Entonces, esto sí es un tema que también repasamos mucho, que el estrés puede producir angustia, agotamiento nervioso, incluso hasta baja autoestima, ¿sí? Irritabilidad, insatisfacción, fatiga mental, pérdida de motivación, frustración, deseos suicidas también, lagunas mentales, miedos, fobias, culpa, celos. Todo esto está asociado a estrés, ¿sí? Y bueno, todo esto se resume muchas veces en enfermedades como trastorno de ansiedad, depresión. Y bueno, tenemos también en la parte social, que creo que esta es la menos, quizás la menos recordada o menos estudiada en relación con el estrés, pero como seres humanos que fuimos formados con estas, como un todo físico, con un ser que tiene mente, un ser espiritual y social, pues obviamente esta situación nos puede afectar en nuestro entorno, ¿sí? Y esto conlleva a relaciones conflictivas, a que no puedes estar teniendo armonía dentro de una relación, a que no te sabes comunicar, no te puedes comunicar, todo te enoja, generas discusión, un ambiente negativo, las personas pues no se agradan de estar contigo quizás. También que puede pasar, bueno, te aíslas de las personas, puedes cometer situaciones de injusticia, porque tú estás tan preocupado por ti, por tus problemas, preocupaciones y cómo solucionarlas, que no te importa cómo lo soluciones, afectas a otras personas, ¿sí? También se caracteriza por infidelidad, calumnias, corrupción, protesta social. Entonces, todas estas cosas a veces no las asociamos con el estrés, ¿sí? Y aquí nos podemos estar dando cuenta cuáles son los estragos de esta reacción descontrolada, de esta reacción fisiológica, donde no hubo un alto. Y algo también bastante grave es que todo esto conduce a una afección a nivel espiritual. Cuando estamos estresados por mucho tiempo y ya tenemos alteraciones en nuestra mente, en nuestras emociones, también empezamos a dudar de Dios, de lo que puede hacer por nosotros. Y empezamos a tener esas crisis de identidad, ¿sí? Olvidamos que somos hijos de Dios y lo que implica ser hijos de Dios. Empezamos a sentirnos también culpables, culpabilidad, o empezamos a sentirnos inseguros de la salvación. Podemos empezar a preocuparnos tanto en que pues no creo que yo voy a ser salva porque no lo merezco. Olvidamos la promesa de Dios, ¿sí? Simplemente es creer en Él, ¿no? O empezamos a tener indiferencia en las cosas de la iglesia, o apatía, ausentismo, ya no vamos, ya no nos conectamos. Falta de motivación para compartir el evangelio. Pues, ¿cómo va a tener motivación para compartir el evangelio si yo vivo desmotivado, si yo vivo estresado, si yo vivo enfermo, irritado? Entonces, vemos cómo puede abarcar todo nuestro ser esta situación descontrolada de estrés. Y ahorita quizás muchos estemos pensando en qué podemos hacer, ¿no? Porque hasta nuestra experiencia espiritual nos puede estar afectando esta situación.
Y hoy pues vamos a ver cuál es el antídoto. El antídoto es sencillo, pero no muy fácil de obtener porque a veces nos resistimos, ¿no? O no entendemos. Pero en realidad el antídoto es una persona, ¿sí? Es aquella persona que es nuestro mentor y que es nuestro modelo, ejemplo. Y ese antídoto no es una vacuna, no es una pastilla para evitar el estrés, no es un tratamiento, sino es aquel quien con su vida nos inspira, nos motiva a que las cosas, con toda la aflicción del mundo, con todos los estresores, pueden ser distintas, ¿sí? Y podemos vencer, porque al lado de esta persona podemos hacer lo posible. Por eso dice ahí, Juan 16:33, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿de quién estamos hablando hoy? Pues de Jesús, ¿sí? De nadie más que Jesús. ¿Por qué Jesús es nuestro antídoto? Es nuestro antídoto contra el pecado, ¿verdad? Es nuestro antídoto porque sabemos que gracias a Él pues tenemos salvación. Nuestro destino era morir y con Él tenemos vida. Pero hablando acerca de las aflicciones que nos llevan al estrés, de los estresores que pasan en nuestra vida, Él es nuestro antídoto para poder sobrellevar esta vida confiando en que venceremos al mundo como Él lo venció. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, vamos a leer Hebreos 2, 14 al 18. Y en estos versículos vamos a encontrar una razón de por qué Jesús es la mejor persona para basar nuestra vida y aferrarnos a Él y poder vencer estas situaciones estresantes, ¿sí? Hebreos 2, 14 al 18. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Por qué? Primera razón de porque Él es nuestro antídoto, pues porque Él venció al diablo en la cruz, ¿sí? Si nosotros estamos con Él, que dice, pues te daré también la victoria, ¿sí? ¿Y de dónde provienen las aflicciones y esos estresores? Pues es Satanás, ¿sí? ¿Y quién venció a Satanás? Pues Jesús. Esa es una razón, pero no es la más importante. En este tema no es la más importante. Vamos a llegar a lo más importante. Vamos a seguir leyendo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, o sea, él no vino a ayudar a los ángeles, ¿sí? Sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a sus hijos, a nosotros también. Y el versículo 17 y 18 es lo más importante ahorita en este tema. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta es la razón, porque nadie más puede comprendernos y salvarnos al mismo tiempo, porque nadie más puede ser empático y salvarnos y tener el poder de librarnos de la aflicción y del estrés. Porque podrá haber alguna persona en la cual nosotros confiemos y está bien tener amigos, está bien tener consejeros, pero nadie que tenga el poder divino, el Hijo de Dios que puede venir y obrar milagros en nuestra vida. Pero también porque Él vino y fue como un humano, ¿sí? Y al ser un humano en esta tierra, tuvo las aflicciones, pasó por estos estresores que nosotros estamos pasando. Entonces Jesús no solamente es un mediador entre nosotros y el Padre, Jesús es un mediador comprensivo, ¿sí?
es quien más nos puede comprender porque Él vivió lo que nosotros estamos viviendo. Él supo lo que es ser una persona, ¿sí? A pesar de que era Dios, su naturaleza era humana y tuvo tentaciones y tuvo problemas que pudieron llegarle a afligir. Y por eso es que Él es nuestro antídoto. Es un mediador comprensivo. Tuvo la experiencia humana. No se entiende porque pasó por lo mismo, por cosas peores incluso. Pero además de que nos comprende, tiene la llave maestra para solucionar nuestras vidas, para darle solución. Les decía, tenemos amigos, tenemos consejeros que nos pueden escuchar, incluso muchos pueden ser empáticos porque han pasado lo mismo que nosotros y nos dan sus consejos y su apoyo y es bastante valioso. Pero Jesús no solamente nos escucha, nos entiende y nos da su apoyo, sino que es Dios mismo. Y si es Dios mismo, tiene la forma de obrar de una forma milagrosa en nuestra vida. Y eso es, eso es suficiente para aferrarnos a Él. ¿Y por qué más debemos de aferrarnos a Jesús y basarnos en su ejemplo? Porque Él nos vino a mostrar cómo era posible en distintas facetas tener éxito a pesar de los estresores de nuestra vida. Y aquí encontramos el versículo central de este tema, que fue Lucas 2:52, un versículo pequeño, un versículo que quizás decimos, ¿y qué tiene que ver esto con el estrés, verdad? ¿Qué tiene que ver esto con el antídoto? Pues ahorita lo vamos a comprender, vamos a leerlo nuevamente. Lucas 2:52, último versículo del capítulo 2. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Tenemos 4 facetas, las mismas facetas de las que estamos compuestos nosotros, las mismas que a veces están afectadas por las situaciones estresantes, ¿sí? Aquí podemos ver cómo para Jesús fue importante tener correcciones, acciones en su vida que le dieran salud y equilibrio en esta dimensión, la dimensión física, mental, espiritual y social. Entonces, vamos a ver rápido cómo es que se identifica cada una de estas facetas en Jesús, que es nuestro antídoto, que es nuestro ejemplo. En la dimensión física, nos dice aquí que Jesús crecía en estatura. Y todos nosotros sabemos, y hasta los niños les decimos, que para que puedan crecer sanos y fuertes necesitan que comer frutas y verduras, ¿verdad? Es algo que nosotros platicamos constantemente con un niño para motivarlo a hacer hábitos saludables. Y sí, Jesús, aunque no lo vemos aquí cómo era su dieta, cómo era su actividad física, su descanso, etcétera, pues nos da a entender que Jesús era una persona que procuraba y priorizaba su salud física, ¿sí? De tal forma que crecía en estatura, tuvo que alimentarse bien, tuvo que tomar suficiente agua, tuvo que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque él, pues no se compara con nosotros ahorita. Anteriormente tenía que caminar para poder llegar de un lado a otro en distancias muy largas, tenía que estar expuesto al sol, subir, descender montañas. Entonces estamos hablando de que Jesús tenía una salud física, ¿sí?, adecuada, que le daba salud. Y no es que era Dios, sí era Dios, pero él tenía esta forma humana y las mismas necesidades fisiológicas de un ser humano. Entonces, él cumplió con esta parte, con la física. Tenía salud, equilibrio físico, crecía en estatura, pero también dice que crecía en ¿qué más? En sabiduría. Y esto nos habla acerca de que Jesús tenía salud mental, ¿sí? Tenía un equilibrio mental y tenía sabiduría en cuanto al temor de Dios, que la sabiduría es el temor de Dios, la sabiduría es hacer la voluntad de Dios, pero también la sabiduría está asociada con el adquirir conocimiento. Elegía, él dedicaba horas de conocimiento, horas de estudio al conocimiento de Dios, y esto desarrollaba sus capacidades cognitivas. Él tenía destreza mental, me ayuda, él tuvo esta destreza para tomar decisiones adecuadas.
para elegir pensamientos positivos, para tener ese equilibrio y esa salud mental que le permitía tener una experiencia espiritual, que es a lo que vamos. Entonces Jesús tenía salud mental y era emocionalmente estable, lo cual le permitía tener un entorno social sano, bien nutrido y tener una experiencia espiritual saludable, ¿sí? Y adecuada, sobre todo para el plan que Dios tenía para él, para cumplir el propósito que Dios tenía para su hijo. Entonces, en cuanto al entorno social, pues, ¿cómo conocemos a Jesús? Como una persona que era como un imán. Su carácter, su forma de ser atraía y además fomentaba buenas relaciones. Y además a él le gustaba estar con las personas. No era alguien que se aislara. Se aislaba para hablar con su padre, para orar en los momentos de oración. Pero era una persona que se acercaba y le simpatizaba a la gente. Y la gente pues correspondía. Él ofreció su amistad, fue una persona servicial, su ayuda, él ofrecía ayuda sin reservas y eso le permitió ser aceptado por las personas y muchos querían ser sus amigos. Fue un líder social. Y también Jesús tenía experiencia espiritual. En su experiencia espiritual, él crecía, dice Lucas 2:52, que crecía en gracia para con Dios. Eso significa que él tenía desde pequeño una continua y estrecha comunicación con Dios a través de la oración, a través del ayuno, de la reflexión, de la meditación. Todo esto le ayudó a tener a Dios presente en su vida y a poder cumplir con el propósito por el que Dios lo había enviado a este mundo. Entonces, podemos decir que Jesús se mantuvo con equilibrio físico, mental, espiritual y social, considerando que él tenía estresores. Sí, en todas estas áreas él tuvo estresores. Sí, en la dimensión física, pues todos los obstáculos que en ese tiempo se tenían para poder alimentarse sanamente, tenían ellos que conseguir el alimento, o sea, había desafíos, pero él priorizó en su salud. En cuanto al entorno social, ¿cuántos enemigos tuvo Jesús? ¿Cuántas burlas? ¿Cuántos complots? ¿Cuántas críticas contra él? Él tuvo bastantes estresores, ¿verdad? Pero conocemos que Jesús tenía un entorno social saludable y esos estresores no lo afectaron para nada. Y en su experiencia espiritual mucho menos. Y en cuanto a sus emociones o su mente, él se mantuvo firme con la sabiduría que Dios nos da. Entonces sí debemos de ver a Jesús como nuestro ayudador, como nuestro antídoto y aprender de él, que si él lo hizo posible, siendo un ser humano, nosotros también podemos hacerlo posible. Y entonces entender que si queremos que Jesús sea nuestro antídoto, pues tenemos que hacer todas estas cosas que estamos viendo aquí, ¿sí? Todo esto que Jesús hacía, nosotros debemos de hacerlo, con la ventaja como él, que Dios estaba con él, que Dios le daba herramientas espirituales para poder lograrlo, porque sabemos que por nosotros mismos no es posible, pero Dios nos va a brindar ayuda espiritual para que podamos lograr este equilibrio y alejarnos cada vez más de las consecuencias de la aflicción de este mundo. Y sin Jesús encontramos un modelo ejemplar y equilibrado que nos muestra el camino hacia una vida de calidad. Es posible tener una vida de calidad, una vida con gozo, a pesar de todo lo que vivimos día con día. Claro que es posible. Dios no nos quiere ver frustrados, enojados, con miedo, tensos. Dios no nos quiere ver así. Él nos está diciendo, ve a Jesús, acepta ese regalo de su compañía constante todos los días, comunícate con Él. Y también nos ha dado sabiduría y algunos consejos que nosotros podemos tomar, ¿sí? Que no vamos a profundizar en todo esto, pero son cosas que son necesarias hacer. Si el estrés nos afecta físicamente, la solución también es hacer cambios
que tengan que ver con el cuerpo físico, ¿no? No solamente mental, sino también empezar a hacer algo por nuestro cuerpo ahora. Y es aquí donde les voy a compartir algunos consejos que no los vamos a desarrollar todos ahorita, quizás en una segunda etapa del tema vamos a desarrollarlos uno por uno, pero aquí solamente es ver que podemos, como seres que somos físicos, sociales, espirituales, mentales, pues entonces podemos que hacer cosas en cada área de nuestra vida para evitar que el estrés nos dañe o para detener esa situación de estrés. Entonces, aquí tenemos un consejo pro salud, porque al final la salud que buscamos es una salud integral. Y si nosotros queremos, necesitamos hacer cambios que nos lleven a esa salud integral. Y aquí vamos a enfocarnos en cambios físicos. El ejercicio. Y esto es básico. Cualquier problema de estrés se soluciona, se disminuye muchísimo con el ejercicio. ¿Qué más? Respirar aire puro. Si se fijan, son los 8 remedios de un estilo de vida saludable, ¿sí? Tomar agua suficiente, ¿por qué? Porque el agua es vida, es oxígeno y nos va a ayudar a que nuestra mente esté concentrada, a tener, hasta tomar decisiones correctas. Periodos de exposición al sol, alimentarse saludablemente, lograr un buen descanso, usar lo bueno con moderación y evitar lo que nos hace mal. Usar lo bueno, y esto aplica en los alimentos, por ejemplo, en la moderación en las bebidas, en la moderación incluso en el ejercicio, en el periodo de exposición al sol. Sabemos que no es nada más exponerse al sol porque sí, ¿verdad? Hay una hora exacta y un tiempo exacto, si no, pues nos podemos enfermar o nos pueden hacer daño los rayos del sol. Entonces, moderación en todo. Y lo más importante, depositar la salud física en manos de Dios, pero hacer nuestra parte. No solamente es, Señor, dame salud, sino voy a hacer lo que me han aconsejado hacer. Y esto es un remedio contra el estrés, ¿sí? Mejorar también en cuanto a nuestra mente. Ahora vamos a hablar de la mente y hablamos de nuestro cuerpo físico. Pero ¿qué podemos hacer para prevenir o solucionar el estrés? Eso es un trabajo todavía un poco más difícil cuando ya estamos más avanzados en alguna enfermedad mental, pero no imposible. Y con la ayuda de profesionistas y de Dios es posible mejorar nuestra salud mental. Permitir que la mente escoja cómo vamos a reaccionar. Si no somos como animales que, ay, viene un impulso y yo reacciono de cierta forma, sino que Dios nos ha dado la capacidad de nuestra mente para tomar decisiones, reaccionar de la mejor manera. No vamos a profundizar en esto porque habrá en otra ocasión un tema para poder profundizar en cada punto, pero eso es lo más importante, ¿sí? Establecer prioridades y respetarlas. Cuando no tenemos prioridades, cuando no sabemos por qué vamos a hacer una cosa, no estamos organizados, desorganiza tu vida y recursos, pues, ¿qué vienen? Pues problemas que nos estresan porque las cosas no nos salen bien, quedamos mal con todas las personas y más si somos perfeccionistas, pues bueno, ya se vino todo ese estrés, ¿sí? Así que todos estos consejos, ser optimistas, demostrar nuestra mejor actitud, aceptar nuestra autoestima, pero tener cuidado también con que esta autoestima sea de acuerdo a lo que Dios piensa de nosotros y que no nos pasemos, ¿verdad? Logra y desarrolla habilidades y conocimiento, utiliza madurez en la toma de decisiones, deposita tu salud mental en quien te conoce mejor. ¿Quién nos conoce mejor? Dios. ¿Quién nos conoce mejor? Jesús. Entonces, Él nos va a ayudar y nosotros tenemos que tomar acción en estas cosas. Y ahora hablando de las relaciones sociales, de lo que es el entorno social, esto les digo que creo que es lo más descuidado y es lo que nos puede ayudar mucho a solucionar y prevenir el estrés. Buscar una red de apoyo, ¿sí? Sé que les dije que Jesús es nuestro antídoto, sí, pero Dios ha puesto personas a nuestro alrededor en las cuales podemos confiar, ¿sí? Quizás no sean muchas, quizás nada más sea una persona, pero es importante el apoyo de otro como uno, de un amigo, de alguien que pueda escucharnos. Quizás no nos va a dar el mejor consejo porque no está viviendo lo mismo, pero que sea una persona de confianza que te escuche, que te sientas en un ambiente seguro y que no acumules tantos pensamientos o preocupaciones, esos estresores. Es importante que los compartamos, ¿sí?
realizar actividades sociales, organizar nuestra vida para ver cómo podemos servir, cómo puedo ayudar, sí que era lo que Jesús hacía. No se centraba en sí mismo, sino buscaba cómo ayudar a los demás. Y podemos decir, sí, pero Jesús era Dios y era el Padre de nosotros y era su mayor propósito el acercarse a la gente, el enseñarles. Bueno, sí, ¿verdad? Pero nosotros somos instrumentos de Dios y Él nos puede usar con tantos talentos, bendiciones materiales que nos ha dado para poder ayudar a los demás. Y eso nos va a desestresar, nos va a dejar un momento de que estemos pensando en nosotros y en nuestros problemas y busquemos a otras que necesitan ayuda. Ser honesto y digno de confianza, aprender a hablar bien de los demás, esto es súper importante, todos los que son calumnias, chismes, críticas, todo eso nos afecta, ¿sí? Entonces, aprender a hablar bien de los demás, lograr mantener contacto con familiares y amigos, tener un espíritu alegre y optimista y dedicar nuestra vida en el verdadero amor, en unidad. Y vamos a hablar finalmente, y esto es muy importante y tiene que ver con nuestra vida espiritual. ¿Qué podemos hacer cuando el estrés ya nos está enfriando? Cuando estamos más preocupados y afligidos y nos estamos olvidando de lo más importante, que es nuestra vida espiritual y nuestra vida con Dios y nuestra salvación, ¿sí? El consejo es, vives afligido, preocupado, ok, está bien que cuides tu cuerpo, ya hiciste esa parte, está bien que estés buscando relaciones sociales saludables, que estés sirviendo, que estés trabajando en tu salud mental, pero recuerda que para que todo esto tenga el objetivo de sanarte, de mantenerte con un equilibrio, entonces debes de ponerte en las manos de Dios. Y cuando hablamos de las manos de Dios, es en el hueco de su mano donde te sientes más protegido, ¿sí? Y aquí los consejos son: persevera, persevera en amar, ¿sí? Que cada vez que te sientes que te estés enfriando, que estés olvidando lo que es sentir el amor de Dios, que perseveres, que tomes la decisión de amar, de observar, de estudiar lo que Él hizo y que te mantengas perseverando en amor hacia Dios y en tener fe, porque a veces hay un alto y bajo de fe. Y la otra vez leía que la fe es como un músculo si se entrena, si trabaja, va creciendo, y así mismo la fe. Cuando estamos estresados, afligidos, pues probablemente nuestra fe se esté haciendo como pequeñita. Pero si perseveramos en fe, si lo ponemos a trabajar, entonces va a crecer y entonces vamos a confiar en sus promesas. Esto nos va a llevar a que seamos serviciales por amor con otras personas, a orar, meditar, a vivir en intimidad con nuestro Dios, a tener confianza en sus planes, alimentarnos del pan espiritual, de la palabra de Dios, a liberarnos de la culpa y aceptar el perdón de Dios que Él nos está otorgando, quitarnos esos sentimientos de culpabilidad y voltear a ver a Dios y lo que Él nos ha regalado a través de su Hijo. Unirnos en adoración, porque Él nos va a dar la victoria, como leímos ahorita, que Jesús venció al mundo, Él nos va a dar la victoria. Y quizás no veamos esa victoria aquí en esta tierra, pero es una seguridad que la vamos a obtener en la eternidad. Y disfrutar una vida espiritual satisfactoria. Todo esto, todas estas acciones, es un deber ejercerlas para poder soportar todas las aflicciones que ya vienen por vivir aquí en esta tierra, ¿sí? Y bueno, más adelante espero tener la oportunidad de desarrollar una por una y que podamos concentrarnos en Jesús como nuestro ejemplo y sobre todo en que cuando nos sintamos abrumados, tensos, estresados, deprimidos, podamos acudir a nuestro Señor Jesús. Antes que a cualquier persona, el Señor Jesús tiene el poder de sanarnos, tiene el poder y tiene esa empatía y comprensión para nosotros. Así que mantengamos ese mensaje en nuestra mente cuando vengan los momentos difíciles y tengamos como prioridad una salud
integral, tanto física, emocional o mental, social y espiritual, y alejémonos de esas cosas que nos producen estrés y dejemos nuestra vida en las manos de Dios. Que Dios les bendiga a todos.